Hoy está más fresquito, más lindo, por lo menos para mí, no sé para ustedes. Pero como decía el pastor, estamos viviendo un tiempo cada vez más difícil, señales en todos lados de que Cristo está a las puertas. Y nosotros muchas veces decimos tenemos que prepararnos. Y entonces pensamos más en nosotros, cómo salvarnos nosotros. La mejor manera de prepararnos es enlistarnos en el ejército de Dios para compartir el Evangelio. Para que muchas personas, antes de rechazar el Espíritu Santo, se encuentren con el mensaje del Evangelio que los va a empujar y les va a hacer entender que hay un Dios que tiene un plan para ellos. Y por eso cada vez es más claro y son más claras las señales que Cristo dijo que iban a acontecer antes de que Él venga. Pero también la señal más grande dice que es la prédica del Evangelio. Pero Jesús no dijo, en Mateo 24:14 no dijo la prédica cuando se predique el Evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin, sino que dijo cuando se predique este Evangelio, vendrá el fin. ¿Por qué? Porque muchas veces predicamos un Evangelio tergiversado y no el Evangelio de Cristo. Mientras no estemos predicando el Evangelio de Cristo, esos evangelios tergiversados no van a tener poder. Esos evangelios que están centrados en el hombre y no en Jesús, no tienen poder. El Evangelio que va a llegar a todo el mundo es este Evangelio, el Evangelio que predicó Jesús. Y por eso le tenemos que pedir sabiduría a Dios para que nos dé la unción del Espíritu para que nosotros podamos descubrir ese Evangelio a través de la Biblia. Vamos a orar. Querido Señor, ayúdanos a entender el tema de hoy. Danos sabiduría, danos discernimiento espiritual. Me pongo en tus manos, Señor, tú sabes cuáles son mis limitaciones, que son muchas. Pero hoy tú me has pedido que predique y por eso, Señor, confío en tu autoridad, en tu poder y te pido que me limpies y que me puedas usar como un instrumento para que tu palabra sea hoy presentada. Gracias, Señor, por estar con nosotros y gracias por contestarnos las oraciones, porque reconocemos que todo lo recibimos gracias a ti y en tu nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, tentaciones o pruebas. Satanás siempre nos va a tentar. No podemos nosotros escapar de esa realidad. Pero las tentaciones de Satanás se pueden transformar en una prueba de Dios si es que nosotros seguimos los principios correctos cuando enfrentamos la tentación. Dios tiene tanto poder y Satanás está tan vencido que a pesar de que nos tiente, si nosotros estamos en Dios, esas tentaciones se transforman en pruebas y después de cada tentación quedamos más fuertes. O sea, a Satanás llega un momento que no le conviene tentarnos. Porque si nosotros seguimos fuertes en Cristo, ante cada tentación nos fortalecemos. En realidad, entonces, esas tentaciones se transforman en pruebas. Y entonces hoy yo los invito a abrir las Biblias en Mateo capítulo 4, porque vamos a analizar las tentaciones de Jesús o las pruebas de Jesús. Y vamos a ver los principios que están encerrados en cada una de esas tentaciones o pruebas. Y vamos a ver qué enseñanza podemos sacar para nuestra vida. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 1. Jesús se había bautizado y después de bautizarse encontramos los acontecimientos que se van a describir aquí en Mateo capítulo 4. Dice así: entonces Jesús, guiado por el Espíritu, fue al desierto para ser tentado por el diablo. Hay mucha gente que se confunde al leer este versículo y especialmente cuando nosotros leemos la Biblia superficialmente, cuando la leemos y no la estudiamos, podemos llegar a conclusiones erradas. Y mucha gente dice, ¿cómo? Si la Biblia dice que Dios no tenta a nadie, ¿cómo el Espíritu lo lleva a Jesús al desierto para ser tentado? Ahora, si ustedes leen bien, acá no dice que el Espíritu lo lleva al desierto para tentar a Jesús, sino que dice que el Espíritu lo lleva a Jesús al desierto para ser tentado ¿por quién?
por el diablo. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu allí con Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu? ¿Cómo? Está poniendo una prueba. Pero ahora viene algo, esto no te lo olvides. Si tú quieres ser victorioso ante la tentación, lo que está haciendo el Espíritu Santo aquí está eligiendo el campo de batalla. El Espíritu Santo no está tentando a Jesús, sino que el Espíritu Santo sabía que Jesús iba a ser tentado de todas maneras, pero entonces el Espíritu Santo está eligiendo el campo de batalla donde Jesús va a ser tentado. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros sacamos de esto? Si tú dejas que el Espíritu Santo elija los campos de batalla de la tentación, tú vas a ser victorioso. Pero si tú quieres elegir los campos de batalla de la tentación, estás destinado a caer y a fracasar. Y ese es el gran problema que tenemos muchas veces. Nosotros nos entregamos a Cristo, pero después nos encanta elegir el campo de batalla de la tentación. Y tú no tienes que elegir el campo de batalla. El campo de batalla lo elige el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto de elegir el campo de batalla? A veces nosotros, sin que Dios nos lleve al campo de batalla, nos metemos en la tentación y elegimos nosotros los campos donde vamos a ser tentados. Cuando eso sucede, vamos a fracasar. Es como ese muchacho que sabe, o esa chica, que sabe que ha caído muchas veces a través de la internet, quiere tener una mente limpia, sin embargo, se mete a ver películas que preparan su mente para caer. Y dice, no, yo no voy a hacer nada malo, pero sin embargo se mete en la mente, se mete en internet en páginas que no tiene por qué meterse, se mete a ver películas el sábado de noche y se van a ver películas que no ensalzan realmente los principios que están en la palabra de Dios, no nos nutren de Cristo, o sea que tiran abajo la espinaca que comemos todos los días, la espinaca espiritual. Entonces después decimos, ay, ¿por qué caigo? Es como ese muchacho que fue al pastor y le dijo, pastor, tengo el problema de la masturbación y no sé qué hacer. Pero después entonces cuando el pastor lo fue a visitar a la casa, tenía todo el cuarto con mujeres desnudas, o sea, todo con pósteres, no desnudas, pero semidesnudas. Y decía, yo quiero vencer la masturbación. ¿Cómo la vas a vencer? Si tú mismo te estás metiendo en el campo de batalla. No, es el Espíritu. Tú vas a ser tentado de todas maneras, pero es el Espíritu que te va a llevar al campo de batalla. Él es el que lo elige. Un muchacho de teología también estaba estudiando teología y dijeron, bueno, vamos a hacer misión en la ciudad. Y dice, bueno, yo voy a ir a evangelizar a las prostitutas de la ciudad. Lindísimo, parecía muy bien. Pero Dios quiere que tu misión comience en Jerusalén, no que vayas a lo último de la tierra. Tu misión comienza primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, en lo último de la tierra. Y a veces nosotros queremos ir a lo último de la tierra porque no queremos evangelizar en Jerusalén. Y la dinámica de Dios es que la misión comienza en Jerusalén. Y estoy usando, porque ustedes saben el fin de esta historia, es que este muchacho que parecía hoy el salvador de las prostitutas, terminó él, haciendo lo que él quería salvar a las prostitutas. Porque tú no eliges el campo de batalla. Es Dios el que debe elegir el campo de batalla. Pero yo quiero respetar a mi novia, no quiero fornicar, pero te quedas sentado los sábados de la noche viendo películas con tu novia, solo en tu departamento, hasta las 3 de la mañana, y entonces dices, yo no quiero caer. Tú te estás metiendo en el campo de batalla. Tú tienes que poner los límites en tu vida y no estar provocando que Satanás te tiente. Y por eso ahora estamos hablando de la permanencia en Cristo. Si tú dejas que el Espíritu Santo elija tus campos de batallas, tú vas a ser victorioso, te preparas para la victoria. Tus tentaciones van a ser pruebas. Ay, no, pero me puse de novia con este muchacho que es buenísimo. No cree en Dios, pero es buenísimo. Yo ya lo voy a convertir. Y sí, hay excepciones. Hay excepciones, pero las excepciones no son la regla. Y nadie te pidió, no, es que no hay chicos buenos. Bueno, tú dices que no hay chicos buenos porque no tienes fe en Dios. Hay chicos buenos, sí, en la iglesia está lleno de chicos malos también. Y no es cuestión de arreglarte con alguien, de ponerte de novia con alguien que está en la iglesia. No, tú tienes que ponerte de novia con alguien que está en Cristo. Es totalmente diferente. ¿Y hay pocos? Sí, hay pocos.
Pero si tú estás en Cristo, Dios te va a hacer, crees en Dios o no, te va a cruzar con aquel que sea poco, como tú eres poca también, entonces te va a cruzar con ese para que tú puedas tener una experiencia en Cristo. Pero tienes que tener fe y no desesperarte. Por eso vuelvo a repetir, no elijas tú los campos de batalla. Deja que el Espíritu los elija. Y cuando el Espíritu los elige, todas tus tentaciones se transformarán en pruebas. Y vamos a ver la primera tentación de Jesús. Dice así, capítulo 4, versículos 2 al 4. Dice así: después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para entender esta tentación, tenemos que entender el principio de esta tentación, pero primero vamos a entender también lo que es reflejar a Cristo, lo que es tener la imagen de Dios en la vida. Para poder imitar a Cristo nosotros tenemos que saber cómo lo tenemos que imitar. Entonces voy a poner aquí, ejemplificar, algunas características de la naturaleza humana. La Biblia dice que la naturaleza humana está compuesta por razón. La razón es la capacidad de resolver cosas, de conciencia. La conciencia es algo que nos dio Dios, que es lo que nos hace, a través de la conciencia trabaja el Espíritu Santo para hacernos dar cuenta qué es correcto y qué es incorrecto. Y después viene la voluntad. La voluntad es la capacidad de decidir. La Biblia dice que esas tres características tenemos. Y después también la Biblia dice que nosotros tenemos apetitos y pasiones. A lo de arriba se le llama, Elena de White le llaman los poderes altos de la mente, a los de abajo le llaman los poderes bajos del cuerpo. Ahora, vamos a analizar ahora la naturaleza humana. Adán, antes de caer, ¿tenía razón, conciencia y voluntad? ¿Sí o no? ¿Tenía apetitos y pasiones? ¿Sí o no? ¿No o sí? Sí, ¿cómo sabemos? Sabemos que tenía apetitos y pasiones porque cuando Dios le presenta a Adán, Adán se sentía solo, le estaba poniendo nombre a los animales, y dice: ¿por qué el león tiene una parecida que no es como león, pero es parecida? Y entonces pasaba la vaca, el toro, y decía: ¿por qué el toro tiene una parecida, pero que es parecida, pero no es igual? Entonces dice: a mí me falta esa parecida. Entonces Dios lo hace dormir, le crea una necesidad, y lo hace dormir, ¿y a quién le presenta? A Eva. ¿Y qué se le despierta cuando se despierta en el sueño? Que no era un sueño, sino cuando Dios le presenta a Eva como un regalo, ¿qué se le despierta a Adán? El apetito y pasión. ¿Por quién? Por Eva. Y dice: esto era lo que necesitaba, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona. Gracias Dios. O sea, a Adán se le presenta el apetito y la pasión, se le despierta. Y Dios quería eso. O sea que Adán tenía apetitos y pasiones. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿Jesús tenía razón, conciencia y voluntad? ¿Tenía apetitos y pasiones Jesús? ¿Sí o no? Sí, también. ¿Nosotros tenemos razón, conciencia y voluntad? Sí. ¿Tenemos apetitos y pasiones? Sí. Entonces quiere decir que la naturaleza de Adán, la naturaleza de Jesús y la naturaleza mía, en los elementos, en los componentes, son exactamente iguales. Ahora, ¿dónde estaba en Adán, cómo interrelacionar? Lo que es diferente es cómo se interrelacionaban estos elementos en Adán antes de caer y después de caer. Cuando Adán fue creado, tenía la facultad, y Dios lo creó de esta manera, que la razón, la conciencia y la voluntad controlaba y dominaba sus apetitos y pasiones. Y entonces, ¿qué son los apetitos y pasiones? Los apetitos y pasiones son los sentimientos. O sea, cuando Adán sentía algo que no era de acuerdo a lo que Dios quería, enseguida él lo sometía y no le hacía caso. Pero ¿por medio de qué cae Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hicieron para separarse de Dios? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo? Cayeron a través del apetito. Entonces, cuando Eva le dio lugar a los sentimientos, le dio lugar al apetito por sobre la razón, se hizo un cambio en su naturaleza, y entonces cuando ellos pecaron, ¿qué fue lo que pasó? Los apetitos y pasiones comenzaron a gobernar la razón, la conciencia y la voluntad. Entonces ahora les hago una pregunta. ¿Qué es? O sea, cuando ocurrió esto, ellos dejaron de reflejar la imagen de Dios.
Ahora la pregunta es, ¿qué es reflejar la imagen de Dios entonces? ¿Qué es reflejar? ¿Qué es parecerme a Jesús? Reflejar la imagen de Dios es permitir nuevamente que la razón, me fui para atrás, es permitir nuevamente que la razón, la conciencia y la voluntad, por medio del Espíritu y la palabra, dominen nuestros apetitos y pasiones. Eso es reflejar la imagen de Dios. Y entonces ahora vamos a entender por qué Jesús tuvo que hacer un ayuno de 40 días. Jesús tuvo que hacer un ayuno de 40 días para hacer crecer ¿qué? Los apetitos y las pasiones. Y ahora sí, yo creo, esto es un gran debate teológico, yo creo que Jesús, o sea, cuando nosotros pecamos, o sea, nosotros nacemos con apetitos y pasiones fuertes, pero razón, conciencia y voluntad débiles. Pero nosotros, por medio del Espíritu Santo y la palabra, Dios fortalece la razón, la conciencia y la voluntad para que nosotros podamos dominar los apetitos y pasiones. Yo creo que Jesús no nació fuerte como Adán. Jesús no nació pecador, pero Él nació con una razón, conciencia y voluntad débiles, con apetitos y pasiones fuertes, pero dominados por el Espíritu Santo, porque Jesús dice, Él vino a mostrar aquí cómo vive alguien lleno del Espíritu, no vino a mostrar cómo vive alguien que no está en el Espíritu. Y Jesús se aferró a la palabra. Él no era corrupto como nosotros. Y por eso Jesús era diferente a Adán, era diferente a mí. Jesús no era corrupto como nosotros, pero a mi criterio era débil como nosotros. Pero Él fue fortalecido por la razón, la conciencia de la voluntad por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Y Él venció como nosotros podemos vencer. Entonces fíjense qué es lo que pasa en el desierto de la tentación. Por 40 días Dios le pide a Jesús que aumente su apetito, que aumente su apetito, que aumente su apetito. Así Él podía llegar más o menos al nivel de nosotros en la fuerza que tienen los apetitos y los sentimientos en nuestra vida. Y entonces cuando estaba Él con todo el apetito después de 40 días, con todo el deseo de terminar con esa situación, entonces aparece la tentación. Y ahora vamos a analizar el primer principio de la tentación. Cuando se le aparece Satanás a Jesús, le hace una tentación, dice, versículo 13, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le está diciendo Satanás a Jesús? ¿Qué está tratando de hacer Satanás con Jesús? Y vamos a ver que lo mismo que Satanás trata de hacer con Jesús, trata de hacer contigo. ¿Qué le está tratando de hacer? A ver, dígame. ¿Ah? Muy bien, le está queriendo hacer dudar a Jesús ¿de qué? ¿De qué? De que es hijo de Dios. ¿Qué me está queriendo decir esto? Esto es impresionante, para mí es impresionante. ¿Qué le está queriendo mostrar Satanás a Jesús? Lo está queriendo hacer dudar que él era hijo de Dios. ¿Y por qué lo estaba haciendo dudar que era hijo de Dios? Y ahora te voy a decir algo que es interesantísimo para mí. ¿Cómo sabía Jesús que él era hijo de Dios? ¿Cómo? Jesús sabía que era hijo de Dios porque decía, a ver, sí, me acuerdo cuando estaba en la gloria con mi papá y estaba allá y todos los ángeles me adoraban. Me acuerdo cuando yo era el comandante de todos los ángeles. ¿Cómo sabía Jesús que era el hijo de Dios? Sí, tenía una relación, pero ahora te voy a decir algo que para mí es tremendo. Jesús sabía que era hijo de Dios por medio de la fe. No era que Jesús nació sabiendo en el verbo que era hijo de Dios, sino que Jesús tuvo que aprender que era hijo de Dios. Dios le fue revelando por medio de su palabra que Él era hijo de Dios. Y eso, si ustedes léanlo bien en el deseado de toda la gente, y van a encontrar citas, no así específicas que lo dicen, pero que dan a entender esto. Es más, cuando Jesús fue al templo por primera vez, tuvo la conciencia por primera vez de la misión que iba a tener. Él sospechaba algo, pero cuando vio los sacrificios, se dio cuenta que Él corroboró que era el Mesías del mundo y que Él iba a salvar al mundo por medio de la muerte. Pero Él lo tuvo que aprender. No fue que Dios se le aparecía todas las mañanas y le decía, tú eres mi hijo, recuerda cuando estabas conmigo en el cielo, recuérdate el trono. No, Jesús no se acordaba absolutamente nada de la eternidad para atrás. ¿Por qué? Porque Él tenía que vivir como un hombre. ¿Por qué? Porque un hombre había perdido la tierra y un hombre tenía que salvarla. Ahora imagínate un niño por la fe descubrir que es Dios y que es el Salvador del mundo. Impresionante. Impresionante lo que tuvo que vivir Jesús. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo tú sabes que eres el hijo de Dios? ¿Cómo? Por la fe.
Y tú tienes que aprender por la fe a desarrollar esa fe. Pero entonces Satanás va a venir como vino con Jesús. Y entonces, ¿cuál fue la tentación de Satanás? Dice, mira, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué es lo que está diciendo Satanás? Le está diciendo, mira, tú eres el hijo de Dios, tú no puedes ser el hijo de Dios. Mira, Dios te ha dejado 40 días acá sin comer y estás tan demacrado que pareces todo lo contrario del hijo de Dios. Tú no debes ser el hijo de Dios. A ver, le dice, si eres el hijo de Dios, porque recuerden que Jesús todavía nunca había hecho un milagro, si eres el hijo de Dios debes tener poderes. ¿Por qué no pruebas? Mira, hay unas piedras. Tú dile a las piedras que se conviertan en pan. Y si eres el hijo de Dios, las piedras se van a convertir en pan. Pero si no eres el hijo de Dios, las piedras van a seguir siendo piedra. Y entonces, si las piedras siguen siendo piedra y tú no eres el hijo de Dios, ¿qué estás haciendo perdiendo tiempo acá? Vete a tu casa y ve a tomar una linda sopa de tu mamá que te está esperando ahí. Pero estás perdiendo tiempo con todo esto. Pero Jesús se acordaba de algo que había escuchado. Hace 40 días él se había bautizado y ¿qué había escuchado? Tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Entonces lo que Satanás quería hacerlo sentir a Jesús, lo quería hacer dudar a Jesús, era de esa palabra que había escuchado. Ahora fíjate cómo Satanás se acerca a tu vida. Satanás, tú tienes un problema financiero, te dejó tu novia, tienes una enfermedad y te dice, ¿tú eres hijo de Dios? Tú no puedes ser hijo de Dios. Tú no puedes ser hijo de Dios. Y mira, si tú eres fiel y eso, tú te pusiste de novia con un estudiante de teología y al final el estudiante de teología te fue infiel y eso, tú no puedes ser hijo de Dios. Dios te dejó. Tú hiciste las cosas bien y Dios te dejó. Tú eres hija de Dios. Estuviste ahorrando para venir a estudiar acá y no te alcanza el dinero para estudiar. Tú no debes ser hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Se te murió tu padre cuando tenías 12 años. De una enfermedad que tú no lo esperabas. Dios te dejó, tú no puedes ir, o sea, no eres hijo de Dios. Exactamente la misma tentación que Satanás le hizo a Jesús es la tentación que Satanás tiene mucho éxito con nosotros, porque nos hace dudar de la palabra de Dios. Y tú vas a tener victoria sobre la tentación si tú, aunque sientas otra cosa, no le haces caso a tus sentimientos y te aferras por medio de la razón a la palabra y dices, está bien, yo siento que no soy el hijo de Dios por todo esto que me está sucediendo, pero yo decido creer en la palabra. Y si la palabra dice que yo soy hijo de Dios, me aferro a ella. Y aunque sienta una cosa diferente, yo voy a actuar de acuerdo a lo que creo, no de acuerdo a lo que siento. Y ese es el secreto de la victoria. No vivir de acuerdo a lo que sientes, sino de acuerdo a lo que crees. Y por eso esto... Cuando nosotros vivimos en esta situación, esto es lo que nosotros le decimos el yo. El centro, cuando nosotros vivimos, el yo está en el centro del corazón, es cuando nosotros le hacemos caso a lo que sentimos y no le hacemos caso a la palabra de Dios. Eso es el yo. Es cuando tú le haces caso a tus sentimientos. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir por razón. Y si aprendemos a vivir por razón, poco a poco nuestros sentimientos se van a ir acomodando a nuestra razón. Pero ahora les hago una pregunta. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, ¿él tenía ganas de morir? ¿Qué le decían sus sentimientos? Que no. Y es más, lo sabemos muy bien porque le pidió 3 veces a Dios que no pasara por esa copa, que Dios diseñe otro camino. Sus sentimientos le pedían algo, pero su razón, ¿qué le decía? Este es el camino y yo creo en Dios y por lo tanto hasta que Dios no me diga otra cosa, yo voy a seguir lo que mi razón me dice y no lo que mis sentimientos me dicen. Pero el gran problema es que vivimos en una sociedad que vive de sentimientos. Hollywood nos enseña a vivir por sentimientos. Entonces, hacemos lo que sentimos. Un día tenemos ganas de leer la Biblia, la leemos. Un día no tenemos ganas, no la leemos. Un día queremos venir a la iglesia, vamos. Otro día no tenemos ganas y decimos, no, porque no quiero ser hipócrita. No, hipócrita no es hacer lo que va en contra de tus sentimientos. Ser hipócrita es pensar de una manera y vivir de otra. Eso es ser hipócrita. Pero tus sentimientos siempre te van a desafiar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a vivir por razón. Y por eso esto se tiene que aplicar en todas las esferas de la vida. Por ejemplo, cuando yo soy cristiano y estoy jugando al fútbol y voy a hacer un gol y me vienen y me pegan una patada en las zancadillas que me hacen salir sangre, mis sentimientos me da ganas de pegarle una patada en la cabeza al otro.
Pero yo soy cristiano y decidí entregarle mi corazón a Dios. Y por lo tanto, a pesar de que mis sentimientos me dicen pegarle una patada en la cabeza, yo no le pego una patada en la cabeza y me refreno, pido fuerza a Cristo y me refreno mis sentimientos y entonces muestro a Cristo en mi vida. Voy manejando y se me cruza alguien. Y entonces a mis sentimientos me dicen pegarle un bocinazo, que si te tuvieras una bomba con la bocina, le tirarías una bomba y lo matarías. Pero mi razón me dice, no, tú eres cristiano, tú sigues un humilde carpintero. Así que somete tus sentimientos en el nombre de Cristo. Y someto mis sentimientos en el nombre, y Cristo vence en mí. Eso es vivir de acuerdo a la imagen de Dios. Y es por eso que cuando Jesús tuvo esta tentación, que era fuerte, porque Jesús nunca había hecho un milagro. Entonces, con solamente decir, conviértanse las piedras en pan, y si las piedras se convertían, hubiera corroborado que era el Mesías, pero no por la fe. Y entonces no hubiera vencido como nosotros debemos vencer. Y nos hubiéramos perdido todos. Porque de la única manera que Dios quiere que tú corrobores que eres hijo de Dios es por medio de la fe. Porque el justo, por la fe, vivirá. Entonces Jesús le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú me dices que transforme estas piedras en pan y que me las coma para saber si soy hijo de Dios. Quiero decirte que no voy a hacer nada para demostrarme a mí mismo que soy el hijo de Dios. Yo voy a creer en la palabra de mi Padre y para mí eso es todo. Creer en la palabra. Y Jesús venció esa tentación. Y entonces encontramos la segunda tentación. Vamos del versículo 5 al versículo 7. Dice así: entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti, que te sostengan en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Muy bien, ahora entonces Satanás le dice, muy bien, ¿tú te quieres aferrar a la palabra? Muy bien, a la palabra te voy a hacer aferrar. Y entonces lo lleva al pináculo del templo. Y entonces cuando está en el pináculo del templo le saca un versículo. ¿Este versículo dónde está? Está en Salmos. Y entonces le dice, muy bien, ¿tú te quieres aferrar a la palabra? Mira, acá está la palabra. Dice que te tires. ¿Cómo se llama el principio de esta tentación? Este principio de tentación se llama presunción. La presunción y la fe son cosas bastante parecidas en la forma, pero en la esencia son totalmente diferentes. ¿Y cuál es la diferencia de la fe y la presunción? La diferencia de la fe y la presunción, que esto es una de las grandes tentaciones de Satanás, es que la fe te lleva a obedecer a Dios. La presunción, tú utilizas la palabra de Dios para desobedecerlo. Y como estoy utilizando la palabra de Dios, estoy utilizando la palabra de Dios. O utilizas algo que parece espiritual para desobedecer a Dios. Una vez estaba en una iglesia y había un director de jóvenes que reunía a los jóvenes de la iglesia. Cuando recién llegué a la iglesia, se reunían en una plaza. Decías, vamos a estudiar el libro de Romanos. Y entonces iban a estudiar el libro de Romanos y entonces le repartía a todos cigarrillos de marihuana. Y mientras fumaban cigarrillos de marihuana, que en Argentina le dicen porros, ellos estudiaron el libro de Romanos. Y entonces una de las conclusiones decía, mientras fumaba un porro, decía, ¿ustedes creen, le decía a todos a los jóvenes, decía, ¿ustedes creen que porque están fumando un porro, Cristo no los ama? Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que porque ellos estaban fumando un porro, Cristo no los amaba? Cristo los seguía amando, era verdad, Cristo los seguía amando. Pero ellos utilizaban el amor de Dios para desobedecer a Dios. Eso se llama presunción. Esa es la gran tentación del mundo cristiano actual. Utilizar la palabra de Dios para desobedecer a Dios. Eso se llama presunción. No, porque yo voy a la iglesia, no importa qué día guarde, no importa si guardo el lunes, el martes, el sábado, el domingo, no importa el día. Simplemente lo importante es que Dios te ama y que amen a los demás y listo, y punto. No importa qué día guardes. No, la Biblia dice que hay un día y punto, y Dios lo dice, y tú si tienes fe vas a guardar el día que Dios dice. No hay discusión. Pero la presunción, digo, no, Dios me ama, Dios nos ama a todos los cristianos, o sea, no importa el día. Eso es presunción. Las cosas se hacen como Dios quiere o no se hacen.
La religión de Dios es a la manera de Dios, no a la manera que nosotros pensamos que Dios tiene que hacer las cosas. Y por eso, en la verdadera religión no hay eso de voy a dialogar con Dios para llegar a una conclusión. No, Dios es el que da todas las conclusiones y nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir. Y eso es lo que más nos cuesta como cristianos, porque nosotros no queremos someternos a nosotros mismos para seguir la palabra de Dios. La presunción tiene que ver con meterse en campos de batalla que Dios no ha elegido para ti. Eso es presunción. A veces me encuentro con personas, por ejemplo, que no tienen trabajo en Estados Unidos y vienen a la reunión de oración y entonces dicen, pastor, vamos a orar para que yo consiga trabajo. Muy bien, comenzamos a orar y a las 3 semanas se levanta y da testimonio y dice, conseguí trabajo. Y todos agradecemos a Dios, perfecto. Pasan 2 meses y vemos que el sábado no viene a la iglesia. Y entonces vamos a visitarlo y dice, no, pastor, es que tuve que trabajar el sábado. Y entonces le pregunto, pero ¿cómo? ¿Tú piensas que estás haciendo bien con esto? Bueno, pastor, Dios me dio el sábado, Dios me dio este trabajo. Y como Dios me lo dio, es simplemente un sábado. Entonces, está utilizando el amor de Dios para desobedecer a Dios. Está utilizando la buena disposición que Dios tuvo en darle un trabajo, y es verdad, se lo dio Dios, pero ahora para desobedecer a Dios. La iglesia cristiana de hoy en día está llena de cristianos presuntuosos. Y si tú quieres tener victoria en tu vida y que las tentaciones terminen siendo pruebas que te fortalezcan, es necesario que no dudes de la palabra de Dios. Lo que Dios dice es así, y tú y yo no lo podemos cambiar. Y por eso Jesús le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. También escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando nosotros, refugiándonos en el amor de Dios, lo desobedecemos, estamos tentando a Dios. Y Dios no puede ser tentado. Presunción es cuando en una iglesia, yo soy pastor de iglesia, y muchas veces por cumplir los objetivos que nos hemos propuesto, pisoteamos gente. Decimos, no, pero estamos trabajando para la obra de Dios. No, la primera obra de Dios es amar. Y no podemos utilizar la obra de Dios como excusa para pisotear gente. Eso es presunción. Jesús, por medio de la palabra, venció también la tentación a la presunción. Y vamos entonces a la última tentación de Jesús, que dice así, versículo 8. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Yo cuando leía esta tentación al principio, cuando no estudiaba la Biblia, sino que la leía, digo, pero esta tentación no tenía sentido para Jesús. O sea, ¿cómo se va a adorar? Ahora, ¿qué era lo que estaba buscando Satanás con esta tentación? ¿Qué era lo que estaba proponiéndole Satanás? Y vamos a ver que lo mismo trata de hacer Satanás contigo. Les hago una pregunta. ¿A qué vino Jesús aquí a esta tierra? ¿A qué vino? Vino a recuperar los reinos de este mundo. Y entonces Jesús mismo dijo, cuando estaba con los discípulos, dijo, ahora el príncipe de esta tierra será echado. O sea que Satanás era un príncipe con cierto derecho porque Adán le había entregado los gobiernos de este mundo. Y ahora Satanás le dice a Jesús, Satanás, mira, yo te voy a entregar, te voy a mostrar todos los reinos de este mundo. Arrodíllate solamente un segundo delante mío y yo te entrego todos los reinos. Ahora, ¿qué le estaba proponiendo Satanás a Jesús? ¿Qué era lo que cuál era la tentación de Satanás? Lo que le estaba diciendo Satanás a Jesús, le estaba diciendo, mira, evita la cruz. No tienes que pasar por la cruz. Solamente arrodíllate un momento y ya no vas a tener que pasar por el dolor de la cruz y el sufrimiento de la cruz. Te presento un camino más corto para esto.
Te presento otro camino. Hay un principio en la vida cristiana que dice, para llegar al trono, solamente podemos llegar al trono a través de la cruz. Pero continuamente Satanás nos está a nosotros proponiendo que evitemos la cruz. Con solamente arrodillarte un segundito. Y para Jesús esta fue una tentación muy fuerte. ¿Por qué fue una tentación muy fuerte? Nosotros lo sabemos por lo que dije al principio en el Getsemaní. Nosotros vimos cuánto le costó a Jesús ir a la cruz. No porque no nos amara, sino para Él fue tremendo esa situación. No por la tortura en sí, sino por el hecho de separarse de Dios. Y para Jesús era algo inconcebible pensar en separarse de su Padre. Pero Satanás hasta podía usar ese sentimiento de Jesús para hacerlo caer a Jesús. Como muchas veces utiliza ciertos buenos sentimientos que tú tienes para desviarte del camino que Dios te puso adelante. Y muchas veces nosotros, por evitar el dolor, nos metemos en una vida llena de sufrimiento. Les aconsejo que vean un video, no sé si alguno de ustedes lo vio, chiquitito, que grabamos en mi iglesia, que se llama Dolor. Porque es una de las tentaciones más grandes que tiene Satanás. Él quiere que nosotros, para que evitemos el dolor, nos hace evitar el dolor, y cuando nosotros evitamos el dolor, nos ganamos una vida de sufrimiento. Continuamente Él te está tentando a que te arrodilles por un segundo. No tienes que adorarme a mí toda la vida. No, un segundo, arrodíllate delante de mí y evita esa situación difícil que tienes. No, por ejemplo, es que si yo quiero ganar dinero, necesito ganar dinero para pagarme el estudio el año que viene. Pero hay una manera rápida de ganar dinero, que es a través de una manera ilegal, una manera que no está de acuerdo a los principios de Dios, pero con eso voy a estudiar. Y voy a estudiar en la Universidad Adventista, y voy a estudiar para prepararme para ser un gran misionero. Entonces Satanás te dice, mira, tú quieres estudiar, quieres prepararte para ser un misionero, perfecto. Mira, yo te voy a dar plata para que estudies eso, pero arrodíllate un segundo delante mío. Y nosotros muchas veces cedemos a esa tentación, porque no queremos pasar por eso de que estemos aquí luchando y que no nos alcanza el dinero y que no sabemos cómo va a terminar el año. La chica que se siente sola. Y perdonen que utilice la chica o el chico. O el chico que se siente solo y se le cruza a la chica que sabe que no le conviene, pero se siente solo. Y entonces Satanás le dice, mira, es bueno que tengas una amiga. Arrodíllate un minuto, un segundo delante mío. Y quítate el dolor de sentirte solo. Porque Dios quiere que seas feliz. Dios no quiere que estés así, que te sientas solo o sola. Arrodíllate un minuto. Y nosotros cedemos a la tentación. Y cuando cedemos a la tentación, cuando tomamos un atajo, hacemos el camino más largo. Me gusta mucho una frase que dice, la distancia más larga entre dos puntos muchas veces es el atajo. Y continuamente Satanás nos está tentando para que tomemos atajos en la vida, que lleguemos rápido, que no pasemos por la cruz, que vayamos directamente al trono. Pero no hay trono en la vida cristiana si no estamos dispuestos a pasar por la cruz. Y esa cruz quiere decir la cruz de renunciar a nosotros mismos. Y por eso Jesús respondió nuevamente con la palabra, versículo 10, entonces respondió Jesús, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles se acercaron a servirle. ¿Quieres que el diablo te deje? Permanece firme en la tentación. Aférrate a la palabra en la tentación. No le hagas caso a tus sentimientos. Hazle caso a tu razón basada en la palabra. Aférrate a Cristo. Y sabes que si tú permaneces firme ante la tentación, ¿qué va a hacer Satanás al final? Se va a huir.
Como les decía al principio, se va a dar cuenta que no le conviene seguir tentándote, porque si te tienta y tú sigues firme, cada vez te vas a hacer más fuerte, más fuerte, más fuerte, y él va a tener cada vez menos acceso a tu vida. Entonces Satanás, con aquel que firme, lo molesta un tiempo, pero no lo sigue molestando por siempre, se tiene que ir. Hasta que por ahí nosotros quizás nos sentimos como Popeye, comemos la espinaca y eso, y nos sentimos un poquito más fuertes y nos separamos de Jesús. Y entonces Él viene de vuelta con la tentación. Pero si nosotros permanecemos constantemente en Jesús, si nosotros tomamos estos principios como nuestros y le decimos a Dios, Dios, yo no tengo la fuerza, pero yo me voy a aferrar a ti, yo voy a vivir en tu presencia, voy a vivir para ti desde aquí en adelante. Quizás me equivoque, pero si me equivoco voy a volver a ti, no me voy a separar de ti porque en ti voy a encontrar mi fuerza. Si esa es tu experiencia y la mía, sin duda que vamos a ir creciendo, creciendo y creciendo. Y si tú eliges tomar estos principios, empezar a probar estos principios esta semana, tu vida se va a transformar en un antes y un después. Satanás no te va a molestar todo el tiempo. ¿Sabes por qué Satanás te molesta todo el tiempo a ti? Porque continuamente estás dudando. Continuamente te estás arrodillando un segundo delante de él. Continuamente cuando él viene con una tentación de que desobedezcas a Dios confiando en el amor de Dios, te gana la presunción. Y entonces tu vida no logra tener estabilidad y por eso no tienes paz, por eso no has llegado a tener confianza, por eso no has llegado a ser feliz con Jesús. Que Dios te bendiga y que esta pueda ser tu experiencia y la mía de vivir en Cristo. Y recuerda, tú no eliges el campo de batalla. El que lo elige es el Espíritu Santo. Dios nos bendiga, vamos a orar. Querido Señor, la vida cristiana es tan simple. En tu palabra lo haces tan claro. Y nosotros lo complicamos todo. Lo complicamos porque le hacemos caso a Satanás cuando nos pone duda en la mente. Lo complicamos porque queremos hacerle caso a nuestros sentimientos y no a lo que dices tú. Señor, hoy que nos has hablado, ayúdanos no solamente a entender, sino a ponerte a ti en primer lugar. Y que nuestra fidelidad a ti no sea una opción, sino que sea nuestro estilo de vida. Que podamos vivir, como lo dice tu palabra, por la fe. Que siendo justos en Cristo, podamos vivir por la fe en Él. Que esa sea la experiencia de cada uno de los que estamos aquí. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.